Esto es Radio Altavoz, www.radioaltavoz.com.ar. Un grupo de amigos, expertos avesados, cada uno en lo suyo, se reúnen los viernes a las 21 para debatir diversos temas de actualidad. Con ustedes, Profesionales en la Noche. Bueno, muy bien, buenas noches y bienvenidos a este primer programa de Profesionales en la Noche. Voy a comenzar contándoles de qué se trata esto, que no es más que un grupo de amigos que un día decidimos sentarnos a charlar, tener un espacio donde conversar de distintos temas de actualidad y cada cual opinar o tener su mirada acerca de ellos. El tema que elegimos hoy para comenzar este ciclo tiene que ver con uno de los temas más fuertes en la actualidad en los últimos tiempos, lo que no significa que sea un tema de los últimos tiempos, sino que en este momento se le da difusión. Vamos a hablar esta noche acerca de violencia de género. Y para esto tenemos como invitada a la doctora Mariana Rufino, quien es fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 13, más conocida como UFI 13, que es la unidad en violencia de género en el ámbito intrafamiliar, que está ubicada en la calle 7, entre 56 y 57. Doctora Rufino, muchas gracias, bienvenida. Y para comenzar en el tema, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a violencia de género? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un tipo de violencia en particular basada en el género, que es aquello que supone una superioridad de lo masculino hacia lo femenino y un estado de subordinación de la mujer hacia el hombre. La Fiscalía a mi cargo específicamente trata los hechos en los cuales las mujeres exclusivamente son víctimas de violencia de género por parte de su pareja o expareja. ¿Sí? No se circunscribe a otros ámbitos de violencia que están contemplados en la ley, pero se trató de acotar la competencia a los efectos de dar respuesta a casos específicos que estaban reclamando la intervención del Estado. Está bien, es interesante esta definición para saber bien el ámbito en el de aplicación, digamos, de funcionamiento de la Fiscalía, que está dirigido muy específicamente a lo que hoy está, digamos, la sociedad, que tiene muchísimo que ver con esto, con el tema de la violencia intrafamiliar y específicamente la protección hacia la mujer. Protección hacia la mujer. Bien, ¿y cómo se abre el trabajo de ustedes? Es decir, a través de que llegan denuncias, ¿cómo tiene que hacer una mujer que en nuestro ámbito es víctima o se siente víctima o está siendo víctima de violencia intrafamiliar? ¿Cómo llega a la función y a la protección por parte de ustedes? Bien, cuando una persona es víctima de violencia de género, para abrir la intervención de la Fiscalía a mi cargo, tiene que existir un delito. Bien. Un delito es cuando estamos hablando de una lesión, cuando estamos hablando de una amenaza, cuando estamos hablando de una privación ilegal de la libertad, un hurto, un daño, un delito que esté contemplado en el Código Penal. Cuando la acción se relaciona específicamente con hostigamientos, persecuciones, todo aquello que no constituya un delito, interviene la justicia de familia. Que si bien estamos altamente emparentados, tenemos una competencia fijada a los efectos de dar respuesta a los casos específicos. Cuando le toca la intervención a la justicia de familia, es por intermedio de estos hostigamientos y para poner un freno al hombre mediante una medida cautelar. Cuando se reclama la intervención de la justicia penal es cuando se ha cometido un delito, y en esos casos ya cae el poder punitivo del Estado buscando una condena y no ya buscando solo la protección, sino Bien. dar respuesta al delito que se ha cometido. Perfecto. Perdón, doctora, ¿esto tiene que ver la intervención penal con lo que es una violencia física o emocional? No. Cuando nosotros hablamos de delito, tenemos que circunscribirlo al Código Penal. Esto es, lesión es aquello que es visible, ¿sí? Aquello que se nota en el cuerpo. El daño,
el daño psicológico, la violencia psicológica hoy en día y todavía siendo una materia en formación no ha podido avanzar. ¿Estamos? Lo que no significa que sí exista un daño psicológico, que puede ser probado y que el Código Penal lo contempla. Pero hoy en día, básicamente los casos se circunscriben a cuando hay una evidencia física de lesión. Claro, está bien. Y, por ejemplo, para aquellas chicas, mujeres que nos están escuchando, y también para los chicos, los varones, los hijos, porque a veces se produce toda una dinámica, lo hemos sabido en casos que son de público y notorio, cómo se produce una dinámica familiar, incluso de buscar la ayuda para evitar que el papá siga pegando a la mamá y eso, ¿no? ¿Cuáles son las vías de acceso? Las vías de acceso, es decir, está el 144, está el 911, ¿cómo puede distinguir o, digamos, a dónde llamar primero? Bien. Normalmente, y por lo que a nosotros la experiencia nos demuestra, cuando un hecho se está sucediendo, la gente llama al 911. La gente llama al 911 porque es la central de emergencias, es lo que conoce todo el mundo y es lo más efectivo, y de última, si la gente recuerda ese número, ya está, es importante. Sí está la línea 144, que es una línea específicamente dedicada a violencia familiar, a violencia de género, que da una contención diferente, que está formada por gente que está capacitada en género, capacitada en violencia intrafamiliar, y eso hace que tengan un abordaje diferente. Pero ante la emergencia y ante la necesidad de la intervención del personal policial, 911, y es el que llega primero al lugar. Y con esto que vos me decías antes de cómo se accede o cómo llegan las causas a mí, llegan así. O por una denuncia al 911 o por una denuncia de una señora que ha ido a la comisaría de la mujer de su zona, La Plata, Berizo, Ensenada, o cualquier comisaría. No nos confundamos, cualquier persona puede ir a cualquier comisaría. Sí es cierto que las comisarías de la mujer tienen grupos interdisciplinarios, claro, están más especializadas, una forma de contención diferente y una forma de escuchar muy diferente. Sí. Porque cuando nosotros hablamos de violencia de género no hablamos solo del golpe, solo de la amenaza, hablamos de un contexto, hablamos de una situación de vida que esa persona viene atravesando y que no se resume exclusivamente al golpe de ese momento, de esa hora, de ese lugar. Estamos hablando de todo un historial de vida que aquel que recibe la denuncia tiene que saber extraer a los efectos de poder probar que estamos hablando de un caso de violencia de género. Bien, ¿y cómo viene la experiencia? ¿Lo dejamos pendiente? ¿Vamos a música o seguimos charlando con la doctora? Si quieren hacemos una pausa. Lo que sí me parece interesante es marcar primero esta importancia de que cuando ocurre una emergencia hay que llamar al 911. Y no solo la víctima, sí. Cualquier persona que sepa, conozca, escuche, vea un caso de violencia de un hombre hacia una mujer, de un hombre hacia un niño, lo que sea, es obligación de todo ser humano dar auxilio, dar ayuda. Un compromiso de todos. Es un compromiso. Perfecto. Otra cosa es, ¿en qué momento entonces uno tiene que llamar al 144, que es el número que... sí, que más se publicita, claro, ¿no? En los medios. Porque pareciera que entonces el 144 es el número de asistencia a emergencias y sin embargo hay que llamar al 911. No, en realidad el 911 es el número que uno recuerda permanentemente. Sí. El 911 cuando está un caso cuando se recibe el llamado de un caso de violencia de género, va a independientemente de dar aviso inmediato al personal policial para que acuda al lugar, va a dar derivación al 144 para que una persona que esté formada en género pueda hacer la contención telefónica de esa persona que está haciendo en ese... Y eso lo hace directamente el 911. Eso lo hace el 911 cuando usted llama. Lo va a derivar al 144 para un operador especializado en género. Clarísimo, Está bien, entonces. perfecto. Eso me parecía importante dejarlo en claro. Hacemos una pausa entonces y venimos con más. Esto es Radio Altavoz, www.radioaltavoz.com.ar. Segundo bloque de Profesionales en la Noche. Antes de comenzar el bloque vamos con los auspicios. EMED Consultorios, Ginecología, Clínica, Psiquiatría, Medicina Unicista, calle 37, número 641,
primer piso B. Teléfonos 512-0934 y 15-672-2266. Y continuamos entonces desarrollando el tema. Sergio, ¿querías hacer una...? Doctora, buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿hay alguna estadística, usted tiene alguna estadística, su fiscalía tiene alguna estadística hecha o esto es nacional, o es solamente de La Plata? No, la fiscalía en la que yo trabajo empezó su funcionamiento el 16 de noviembre del año pasado. Antes los delitos de género estaban tramitando en todas y cada una de las fiscalías de turno. Por una resolución de la Procuradora del año 2014, se vio la necesidad de crear una fiscalía específica y de abordar este tema de tantas y tantas mujeres que iban con un reclamo y no llegaban a ningún puerto. O en todo caso, y por la forma de distribución que tienen las fiscalías, imagínense que ustedes las fiscalías cada 15 días van cambiando. Son numéricas, van 1, 2, 3, 4. Si una persona sufre una agresión, por ejemplo, hoy le va a tocar una fiscalía. Si sufre una agresión en diciembre, le va a tocar otra. Y así cada fiscal, con su forma de trabajar, va a intentar darle solución al problema. Pero no se tomaba el problema como un contexto, como la misma persona que estaba siendo agredida permanentemente por esa otra misma persona. Entonces, lo que se intentó hacer es llevar toda esa investigación a la decisión de una sola persona. Y por eso es que en toda la provincia se crearon fiscalías especializadas en género y en violencia familiar. De esa manera se puede hacer un seguimiento de cada uno de los casos. De esa manera, cuando yo recibo una denuncia, debo obligatoriamente generar el historial de esa persona agresora para poder traer a mi fiscalía y con mi intervención todas las denuncias que nucleen a esas mismas partes, para darle una solución integral al problema y no a la última. ¿Está? Perfecto. Eso generó que nosotros, en el lapso de un año que estamos por cumplir, tengamos aproximadamente 3.000 causas en movimiento. Yo estoy recibiendo por día entre 15 y 20 denuncias de violencia de género, circunscriptas exclusivamente a per con tu pareja o expareja. En la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, 15 o 20 denuncias por día. Es una barbaridad. ¿Sí? Y eso hablando de casos que se denuncian. Hoy también podemos decir que se denuncia más, al darle más difusión al tema, como decía al principio, un tema que no es nuevo, que no es un tema de moda, sino que siempre ocurrió, pero hoy se habla, permite que mucha gente se permita denunciar hoy. Pero también debe haber un registro en el cual todavía muchas personas no denuncian. Muchísimas. Y me atrevería a decirte que no solamente es porque se le ha dado difusión al tema. Yo creo que las mujeres han cambiado la forma de enfrentarse ante la violencia de género. Se han parado desde otra posición. Fue necesario una ley, fue necesaria una convención internacional que reconozca derechos que debieran de haber existido siempre, porque somos todos seres humanos, hombre y mujer. Bueno, hubo necesidad de crear una ley específica para dar contención al derecho de la mujer. Y si eso sirvió para que la mujer se dé cuenta que no es desigual, que no está en una posición de subordinación y que no debe soportar cosas que antes eran normales y naturales por mandatos de nuestra cultura, de lo que se llama o se denomina patriarcado, genial. Si eso sirvió para que la mujer se dé cuenta que no debe soportar y que debe denunciar, y ahí estamos para eso. Y en este casi año, que casi se está cumpliendo un año de la creación de esta Fiscalía Especializada en Violencia de Género Intrafamiliar, ¿qué experiencia, qué conclusiones, se logra llegar a una solución de los casos, se logra dar una respuesta concreta a esa mujer desesperada, es decir, hay refugio, hay cómo funcionan los sistemas de protección perimetral? ¿Cuán integrados están entre ellos, claro, las instituciones que tienen que intervenir? Bien. Lo que pasa es que hay un montón de organismos que entran en juego cuando se produce un caso de violencia de género. La mujer lo primero que hace es solicitar la ayuda. La ayuda en ese momento es interdisciplinaria. Ahí trabajamos un montón de personas para brindar esa contención primaria. Policía, que para mí es fundamental la participación de policía en la contención primaria
Y en la recepción de la denuncia, con todo esto que yo les explicaba recién, de hacer el historial de vida. Después de eso, inmediatamente, y de acuerdo a la gravedad, se le pone en conocimiento al juez de familia mediante el teléfono de turno para que en forma inmediata tome la medida precautoria que sea necesaria, ya sea una exclusión del hogar en el caso de que la pareja sea pareja conviviente o perímetro de exclusión o de restricción de acercamiento para que al menos esa persona no la moleste hasta tanto ella pueda adquirir los mecanismos para seguir adelante. Paralelamente se me da comunicación a mí. Vuelvo a repetir, si es un hecho de gravedad, se me llama por teléfono y yo doy las directivas primarias para resolver el tema. Si no, al otro día la causa ya está llegando a mi fiscalía para que nosotros podamos trabajarla. Y si la mujer necesitase contención en ese momento porque no tiene ningún familiar, porque no tiene domicilio de resguardo, porque está sola y porque tiene hijos o porque no tiene dónde estar, la municipalidad tiene refugios y centros de contención que le permiten buscar esa solución. Está bien. Si ustedes me preguntan a mí, lo importante primero es la asistencia psicológica y la tranquilidad de la mujer, otorgándole un refugio en un lugar donde está. Así, de esa manera, comenzamos a reconstruir. Claro, después se pone en marcha todo un engranaje, pero es cierto, lo primero es reforzar lo es que psicológico. realmente, claro, realmente uno imagino lo que debe ser esa situación, ese momento de emergencia extremo, y da, digamos, escuchándola a usted, da la idea de que está bastante bien armado este engranaje, este sistema, como para dar al menos esta contención inmediata. Sí. Y brindarle de alguna manera una solución inmediata y después, bueno, se irá. Esto se relaciona básicamente con lo que yo hablaba antes. Es Claro. una o unas personas, pero que siempre sean las mismas las que establezcan la forma de trabajar. Claro. Entonces, en La Plata, todas las comisarías saben cómo yo trabajo. Perfecto. Si yo atiendo o no atiendo el teléfono porque estoy con otra emergencia, ellos de todas maneras saben lo que yo opino y lo que yo pienso. Está bien. La municipalidad sabe lo que tiene que hacer y el juez de familia sabe lo que tiene que hacer. Y al juez de familia, los dos protectorios que hay acá en La Plata, que son el 4 y el 5, funcionan exactamente igual. Ante el caso de emergencia, los jueces intervienen y siempre toman la misma decisión. Entonces, cuando no falla la contención primaria, eso hace que las cosas se sucedan, ¿cómo decirlo?, más fluidamente, y básicamente se le da a la víctima la sensación de que alguien la contuvo cuando llega abatida y aterrada por lo que le sucedió. Bueno, evidentemente acá estamos ante, es decir, una evolución muy favorable de lo que uno se ha enterado unos cuantos años atrás, que por ahí la mujer iba desesperada a la comisaría y había, bueno, esa cosa, incluso hasta esa respuesta de tipo machista o siguiendo esa línea de bajada patriarcal que, bueno, vuelve o como no vas a estar con tu esposo y todo eso, convalidando y convirtiéndose la institución en casi un cómplice del violento, ¿no? Que es lo que pasaba hasta no hace mucho tiempo, que evidentemente está cambiando y que evidentemente el tema tiene que ver, el tema de violencia de género tiene que ver con una construcción cultural que seguramente va a llevar mucho tiempo por cambiar. Y metiéndome un poco en este tema, cuando abriste la explicación acerca de qué hacemos referencia justamente cuando hablamos de violencia de género, vos explicabas esta cuestión de que es el sometimiento de un hombre hacia la mujer o de un sexo hacia el otro sexo. En este caso, el hombre hacia la mujer. ¿Qué pasa si es de un sexo hacia el otro sexo cuando es de una mujer hacia un hombre? No hay muchos casos, pero hay casos. Y además, al vivir en una sociedad que es todavía machista, y esta es una construcción tan cultural, vuelvo a repetir, hoy me parece que también hay sectores donde cuesta instalar el tema, porque esta mirada que vos señalabas sigue estando. Y hay muchos hombres que sienten que cuando son víctimas muchas veces de alguna situación violenta respecto o propiciada por una mujer, se los trata de otra forma. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? ¿Por qué esa diferenciación tan marcada en cuanto a violencia de género con la mujer? Bien,
El tema básicamente está enmarcado en este patriarcado que hablábamos hoy y en el machismo que está instalado culturalmente hablando. No machismo hablándolo en el mal sentido o el feminismo exacerbado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando básicamente en el respeto de los derechos de los seres humanos. Siempre existió una desigualdad entre el hombre y la mujer. Y fue necesario crear una ley para decir, señores, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, no tienen más. Pensar que crear todo un mecanismo para ayudar a las víctimas de violencia de género es colocarlas en una posición de superioridad hacia el hombre, es equivocar el concepto. El hombre que piense que estamos exacerbando los derechos de la mujer en su contra, básicamente está equivocado. Nosotros damos contención a la mujer que está en una situación de subordinación, no solo porque el hombre la coloca, sino porque ella se coloca en subordinación. No he tenido, en la experiencia que va en estos años, la situación de tener a un hombre sometido a los designios de una mujer. Y básicamente eso es la violencia de género. No el golpe de un hombre hacia una mujer, porque conozco mujeres... Es el sometimiento. Es el sometimiento. Y la creencia absoluta de que porque sos mujer, sos inferior a mí. Si aparece un hombre cuya mujer entiende que él es inferior a ella, que no tiene sus mismos derechos, eso va a ser violencia de género. Pero no estamos hablando de la violencia de género que trata la ley, que de la que hablan las convenciones internacionales y la que recepta el Código Penal. El Código Penal, con la modificación, incorpora el femicidio, que es el homicidio de un hombre hacia una mujer, Por el solo hecho de ser mujer, por su condición de mujer. mediando violencia de género. Bien. Mediando violencia de género. Por eso yo digo que es un concepto por ahí equivocado suponer que el solo hecho de que un hombre mate a una mujer ya convierte el hecho en un femicidio. No. Debe existir en el hombre esa construcción de que la mata porque es mujer. Claro, Y la exacto. mata porque es mujer, porque es judío, porque es trans, porque es menor, porque me valgo de mi superioridad hacia una población que se encuentra en diferente rol de derechos. ¿Sí? Ujú. Hoy se recepta y se habla de violencia contra la mujer en un sentido biológico, pero eso no significa que haya un montón de sectores vulnerables en la sociedad que tienen sus reglamentaciones específicas o que reclaman sus reglamentaciones específicas. Se inició con los niños, la Convención de los Exacto, Derechos del sí, Niño, sí. ¿estamos? Se siguió con las mujeres y cada minoridad discriminada que reclame su derecho, será necesario crear una ley, firmar una convención y adherirla para colocarla en situación de igualdad en relación al resto de los seres humanos. Sí, que Perfecto. básicamente es eso, ¿no? Básicamente es lo que incluso puntualizaba la doctora. Claro. Básicamente es eso, llegar a esa paridad y a que todos, desde lo mental, incluso incorporemos que somos todos seres humanos, independientemente de cuál haya sido la opción sexual, porque creo yo que, así como usted indicaba, los niños, es cierto, fueron como el primer Eslabón. el primer eslabón de protección, y hoy lo son las mujeres. Y yo creo que vendrán próximamente las comunidades trans, Los o es decir, ancianos. los ancianos Los también. Son exactamente, minoridades, exactamente. son grupos minoritarios Sí, sí, que sí. reclaman una atención diferenciada del Estado y no porque sean superiores, sino porque están en desigualdad de derechos. Exactamente, Y el Estado debe y tiene la obligación sí. de intervenir cuando eso Los sucede. enemigos hay que Exactamente. contenerlos. Claro. Perfecto. Bueno, hacemos Bueno. una pausa más, ¿les parece? Bárbaro. Y enseguida volvemos con más del tema. Comunicate con nosotros al 221-558-2118 o a nuestra casilla de mail radioaltavoz@hotmail.com.
Esto es Radio Altavoz, www.radioaltavoz.com.ar. Tercer bloque de Profesionales en la Noche. Auspiciamos y continuamos con la charla. Estudio Jurídico Fidalgo, Familias y Sucesiones. Teléfono 15 494-7774. Turnos de 16 a 18 horas. Doctora, otra pregunta, perdón. Supongamos que yo estoy atendiendo a una paciente y veo lesiones por violencia de su pareja, su marido, quien fuese. Y la mujer me cuenta que fue golpeada o fue agredida por su pareja. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer la denuncia? ¿No tengo que hacer la denuncia? Si la tengo que hacer, ¿dónde la tengo que hacer? Bien. ¿Usted es médico? Sí. Bien. Los profesionales de la salud, los maestros en una escuela, todos los que en algún punto tienen contacto y en su rol de funcionarios públicos de la comisión de un delito, y en el caso este del delito de violencia de género, tienen la obligación de denunciar. Aquí entra en juego el tema de las lesiones y de si estamos hablando de un delito de instancia privada o que no es de instancia privada. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, cuando una persona sufre una lesión leve, que es aquella que es curable o lo inutiliza para el trabajo por menos de 30 días, es un delito de instancia privada. ¿Qué significa? Pero claro, y como para que nuestra audiencia comprenda la instancia privada, es decir, solo se impulsa a voluntad de quien es la víctima en este caso. Exactamente. No lo puede impulsar en este caso la fiscalía. Se impulsa y se continúa. Exacto. Y es la víctima la única que tiene el derecho de decir seguimos adelante o no. Exactamente. La víctima en medio del proceso renuncia a esa acción, el Estado no puede continuar con esa acción. Distinto es el caso de violencia de género. En los casos de violencia de género, quien asume la representación de esa persona y el ejercicio de su derecho, en este caso, es el fiscal. Bien. ¿Sí? Entonces, como dejó de ser un delito de instancia privada, como dejó de ser una acción disponible, sino que es un delito que le importa a la sociedad, en donde están en juego intereses de la sociedad, todos y cada uno tenemos la obligación de denunciarlo. Como médico, uno puede aconsejarle, hablarle, recomendarle, y si realmente tiene la sensación de que esa persona puede estar siendo víctima real de violencia de género y está en un estado de vulnerabilidad que le impide salir per se de esa situación, hace la denuncia. En la comisaría de la mujer, en la comisaría de su barrio, llamando al 911, dirigiéndose a la fiscalía, pero de alguna manera poniendo en conocimiento de la autoridad que va a asumir el rol de representación de que esa persona está o estaría siendo víctima de violencia de género. Claro, esa denuncia la hago si yo estoy en mi práctica privada en el consultorio a la tarde. Lo hago en la policía o al 911. Si yo estoy en el hospital, donde estoy en un ámbito estatal, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay una oficina dentro del hospital donde yo hago la denuncia? ¿La hace el hospital? La misma guardia policial. La guardia policial. Que está dentro de los hospitales. Por ejemplo, si entra un herido de bala, el médico de guardia da intervención a la guardia policial que está ahí y la guardia policial inicia el mecanismo. Esto es exactamente igual. Claro, además se trata de, en ese caso el médico da información de un dato objetivo. Persona herida de bala. Punto. Bien. A partir de ahí se pone en funcionamiento todo lo que sea la parte de investigación o lo que sea que puede llevar o no a ver si fue un delito, si fue un accidente porque él mismo disponía de arma, tenía permiso para portarla y limpiándola él mismo se lesionó. Eso se quedará en manos de las instituciones que se encargan de hacer la investigación. Vengamos que en el 80% de los casos la víctima de violencia de género se golpeó con algo.
Claro. Se cayó, Sí. se tropezó. La excusa es esta. Es la excusa por la vergüenza. Claro. Entonces, vos, yo, las personas que no conocemos todo lo médico, digamos, lo que puede, una lesión, lo que puede ser el modo de producción. Puede pasar tranquilamente como Claro. que la Como que persona se golpeó, esté sí, diciendo la torpe, que verdad. estamos Pero ante una un persona- Solamente un médico, experto puede reconocerlo. pero un médico puede reconocer Claro. la diferencia entre un puño y un mueble. Claro. Claro. Entonces, ahí sí entra en juego toda la responsabilidad que tiene el Estado ante los casos de violencia de género. Sí, sí, sí. Vos decías recién la importancia que tiene el Estado y la obligación que tiene el Estado y la Fiscalía de hacer un seguimiento del caso y intervenirlo y darle fuerza. Ahora, en el bloque anterior decías que se reciben entre 15 y 20 denuncias por día en la ciudad de La Plata, entre Berisso y Ensenada. Yo me pregunto, de esos 15 o 20, esas 15 o 20 denuncias, ¿cuántas continúan su curso porque quienes denuncian, las denunciantes sostienen la denuncia? ¿Hay una estadística de eso? ¿Hay un perfil que se pueda hacer sobre cuántas mujeres víctimas de violencia continúan y sostienen la denuncia en el tiempo para lograr cambiar algo? ¿O aparece esta cuestión del miedo otra vez? Normalmente en los casos de violencia de género y que está instalada, cuando estamos hablando de un contexto de violencia, cuando estamos hablando de una pareja constituida, con hijos y demás, yo te diría que un gran porcentaje, si no estamos hablando de un 70-80% de los casos, desisten en la mitad. Desde el momento que hicieron la denuncia y hasta la próxima vez que vos la llamás, que normalmente no pasan más de 10 días, ya esa persona desistió de la acción. Pero desistió de la acción porque una persona que es víctima de violencia de género, en primer término, se encuentra en un estado de vulnerabilidad tal que le impide pensar. Algo importante en la violencia de género es la desestimación de la persona. Cuando es el sometimiento del otro es la desestimación y la despersonalización, Ujú. además. Por eso Claro. también es la inacción. Claro. ¿No? Yo siempre digo lo mismo. La víctima de violencia de género, la verdadera víctima de violencia de género, aquella que vive en un contexto de violencia sistemática, yo siento que cuando se sienta delante mío no hay nada. Claro. ¿Sí? Es una personalidad devastada. No existe. Uno no puede mantener un diálogo. Solo actúa con un sí o con un no. No toma decisiones, no puede hablar, no puede decir, no puede contar. Claro, le han horadado la personalidad, lo que uno tantas veces ha escuchado, que lo pasan de la condición de sujeto a la condición de objeto. Objeto. Claro, que también es un tema muy común Un dentro bien de la más del sociedad. violento. También es una pregunta y un tema muy común dentro de la sociedad, es cómo una mujer llega a la situación de permitirse ser golpeada. Y tiene que ver con esta cuestión de que ha sido, antes de ser golpeada, ha sido despersonalizada. Despersonalizada y con pequeñas cosas O sea, cosas su autoestima está devastada. Sí. Claro, claro. Igual hay muchos indicadores, yo siempre digo lo mismo. No todo empieza con un golpe, todo termina con el golpe. Es lo último. Es lo último. Hay un montón de cosas que uno ve permanentemente y que el resto de la gente no las ve. Tomar el celular de la pareja de uno. Error. Claro. Saber las claves. Indicarle cómo se viste, indicarle quién la visita. No. Nadie tiene el derecho sobre el otro. Ni un hombre ni una mujer. Claro, es una falta de autodeterminación absoluta. El otro decide todo. Decide absolutamente todo. Y eso por amor. No, mentira. Eso no es amor. Claro. Yo cuando hablo en los colegios secundarios les explico claramente. Eso no es amor. A mí Es no importante esto, usted va a los colegios a dar, es muy importante porque se ha sabido montones de casos que han sido por ahí los chiquitos los que han dado la alarma y por ahí han evitado que la mamá fallezca a manos del papá. Sí. Y por ahí toda esta comunicación a través de los colegios me parece que aporta muchísimo. Sí, nosotros estamos iniciando toda una campaña de ir a colegio por colegio y explicándoles a los chicos cuáles son los indicadores de la violencia de género, qué son las cosas que pueden mostrarles lo que el día de mañana puede terminar mal, de qué cosas se tienen que alejar, y cuando uno está haciendo esa tarea se da cuenta cuánto desconocimiento tienen de todo esto y cuántas veces pasa en sus casas aquellos que uno le está contando.
Entonces eso genera que tengamos la necesidad de cambiar la cabeza, de educar a los efectos de que esto no siga pasando, de eliminar esta situación cultural, de eliminar el patriarcado y lograr que efectivamente todos seamos iguales, que nadie pueda controlar mi vida, porque en definitiva si yo permito que me controlen la forma de vestir y me alejen de mi familia, mañana puedo ser una más. Claro, exactamente. Y en la Fiscalía, doctora, hay un equipo técnico, hay psicólogos que trabajan todo este tema con las pacientes, con las... Sí, con las denunciantes. víctimas, claro, las víctimas. No, ¿Se le dice víctimas? Sí, se le dice víctima, claro. Se le dice víctima. Nosotros tenemos un psicólogo que trabaja en lo que se denomina informe victimológico. Él establece los indicadores de vulnerabilidad, nos informa si la persona está siendo víctima de violencia de género o no, nos informa toda una serie de factores que pueden llegar a constituir alarmas o no, y eso se incorpora a la causa. Obviamente el psicólogo hace esa tarea y aconseja cuál es, digamos, el abordaje que tiene que tener esa persona posteriormente, pero es un funcionario público que pertenece a la Fiscalía y no puede intervenir en el caso en particular. Simplemente es un orientador para nosotros y para la víctima para darle alguna contención, pero nada más que eso. Bien, bueno, estamos ante un tema que evidentemente nos va es interesante, seguramente vamos a hacer varios programas con esto, ¿no? Incluso, sí, bueno, el tema públicamente la invitamos para algún programa más. El tema da para mucho. Hacemos una pausa y enseguida venimos y hacemos un repaso de lo que charlamos hoy. Esto es Radio Altavoz, www.radioaltavoz.com.ar. Tercer bloque de Profesionales en la Noche. Quedan 10 minutos de programa nada más. Se ha pasado rapidísimo, así que vamos a cerrar muy rápidamente. Cristina Massa, distendemos un poquito con la agenda cultural. ¿Qué tenemos que hacer para hacer en este fin de semana? Viernes a la noche comienza. Nos relajamos un poquito. Mira, viernes a la noche primero escuchar el programa. Después salimos a tomar algo. Después del programa, obviamente. Nadie va a salir antes. Bueno, yo te voy a dar una consigna para mañana, para el sábado 5 de noviembre a partir de las 21 horas en el teatro que está ubicado en la calle 43, entre 7 y 8. No te lo voy a nombrar porque ellos no nos están auspiciando. Así que pero ya si te dije la dirección. dirección. 43, entre 7 y 8, un compositor y cantante santiagueño, estamos hablando de Rally Barrio Nuevo, va a estar presentando su último disco. El artista va a presentar, además de los clásicos que siempre lo tenemos en cuenta, el disco que se llama El Sueño de los Viajeros, que se editó en el año 2015. Es un álbum que está compuesto de 13 canciones grabadas en vivo durante la última gira que hizo entre los años 2013 y 2014. Este disco, si lo querés adquirir, te tenés que dedicar a la plataforma que se llama Disco Transmutante, donde vos podés comprar este disco tanto en forma física como en forma digital. Uno de los temas que a mí me fascina es Chacarera del Exilio, que bueno, ustedes si lo quieren escuchar, ya saben, se pueden dirigir a esta página, es Disco Transmutante. Es una plataforma de producción y venta de música nueva, tiene muy pocos artistas, y dentro de los artistas está Rally Barrio Nuevo. Así que ya saben, se pueden dirigir mañana 5 de noviembre a las 20 horas en el teatro ubicado en la calle 43, 7 y 8, las localidades en venta, en boletería, Rally Barrio Nuevo, un genio. Gracias, Cristina Massa. Retomamos un poquito el tema del día. Un punteo de lo que sería lo más importante tener en cuenta en este caso, y despedimos a la doctora que se tomó el tiempo de venir a charlar con nosotros y informarnos de cuestiones muy, muy puntuales, muy básicas y muy importantes para tratar de seguir desglosando este tema de violencia. Lo más importante que nos deja la entrevista, Sonia. Sí, lo más importante creo, bueno, además de que es un tema con el que, bueno, seguramente vamos a tomar el compromiso de hacer algún otro programa más, tomar como el 911 como fundamental, tenerlo todos, independientemente del 144, pero ante la emergencia el 911 y después derivan. 911
Fundamental. Sí. Fundamental. Él así, lo que nos dijo, lo que nos puntualizó la doctora, que es muy importante, no solo pensar que hay que ir a la comisaría de la mujer, cualquier comisaría, a cualquier comisaría. Y es importante esto porque por donde está ubicada físicamente la comisaría de la mujer, no todas las mujeres viven en los alrededores, así que la mujer donde esté, a la comisaría más cercana a su domicilio. Cualquier comisaría puede tomar la denuncia. Debe tomarla. Debe tomar la Debe denuncia. tomar. Tiene la obligación. Tiene la obligación de tomarla. O la obligación de atenderlas, escucharlas y tomar la denuncia y derivarla. Y derivarlas. Bien. Y por otro lado, me parece que es muy importante este concepto de que independientemente que aquellos que en razón de su función o de su profesión tienen la obligación de denunciar un hecho que podría tratarse de violencia de género, hay un compromiso moral, ¿no? De la sociedad toda, del vecino, del que sea, del que vive en el piso superior, del que vive al lado, de ante cualquier eventualidad de últimas, pedimos disculpas después, si no se trata de violencia. Yo siempre, perdón, termino con esto, yo siempre digo lo mismo. Laven sus conciencias y denuncien. Claro. Para el resto estoy yo. Perfecto. Bueno, doctora, ¿algo más que quiera agregar? No, simplemente agradecerles mucho y solamente eso, que la gente tome conciencia. El agradecimiento nuestro entonces. Estuvo con nosotros la doctora Mariana Rufino, ella es la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 13, UFI número 13, violencia de género en el ámbito intrafamiliar. Muchísimas gracias por su tiempo. Lo que dijiste, Sonia, para cerrar el tema, me parece que es lo más importante, el compromiso moral de todos para comenzar a cambiar un poco la idea de lo que estamos hablando y mejorar. Quedaron cositas en el aire y preguntas para hacer, pero preguntas sobre la labor que por ahí se va desarrollando, como esta cuestión que mencionaba de visitar los colegios y ver qué es lo que pasa y demás, porque es muy importante cambiar la idea para las generaciones que vienen. Y ahí también, agarrándonos de ese concepto fundamental que nos dio la doctora de comunicación en los chicos, yo insisto y voy a insistir siempre con este tema, en la importancia del trabajo de las mamás, el trabajo que las mamás tenemos en casa, al educar a la hija mujer y al educar también al hijo varón, para no provocar ni violentos ni violentados. Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quiero agradecer a la mesa. En el equipo somos 6 personas que decidimos un día juntarnos y comenzar a charlar distintas cuestiones acá, así que los voy a ir presentando uno a uno. Sonia Lagoa, María Lida Fidalgo, Vilma Villarruel, Cristina Massa, Sergio Pérez-Stein, Marcelo Silvero quien les habla. Gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado, espero que les haya resultado interesante. La invitación está hecha para el próximo viernes 21 horas acá en Radio Altavoz. Gracias, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana.